Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer depósitos desde nuestra cuenta bancaria dentro de la plataforma de Coinbase para poder invertir en criptomonedas dentro de esta plataforma, que es una de las más seguras que existe actualmente en el mundo. Es una empresa gestionada en los Estados Unidos y tiene mucha seguridad y actualmente está cotizando en bolsa. Es de los pocos exchanges de criptomonedas que están actualmente cotizando en bolsa. Estoy haciendo este tutorial ya que en futuros tutoriales voy a hablar sobre el staking dentro de la plataforma de Coinbase y también voy a hablar sobre la tarjeta, la criptotarjeta con la que podremos pagar en los negocios y poder realizar compras con esta super tarjeta de criptomonedas. Por eso he pensado, ¿por qué no voy a enseñar a mis tigres a realizar depósitos si aún no saben hacerlos? Pues bien, si por lo que sea también estás pensando en crearte una cuenta, podrás ganar hasta $10 con el link que te dejo en el primer comentario de este vídeo si realizas un depósito mínimo de $100 y lo mantienes durante un mes. Si realizas estas condiciones, la plataforma de Coinbase te va a dar $10 totalmente gratuitos. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Coinbase. Yo en este caso tengo apenas unos 4,21 euros. Y en este caso, para hacer un depósito es muy simple. Lo primero que necesitamos hacer es irnos a la parte de nuestro perfil. Aquí arriba aparece mi correo censurado por privacidad y nos vamos a ir a la parte de configuración. En configuración nosotros vamos a irnos a la parte de métodos de pago que nos aparece en el menú. Como estáis viendo, aparece una cuenta bancaria y aparece también la cuenta de PayPal. En tutoriales anteriores enseñé a cómo ingresar y a retirar tu dinero por PayPal, así que si te interesa hacerlo, míratelo que te lo dejo aquí en las tarjetas y vas a aprender muchísimo con el videotutorial que te dejo ahí. Bien, dicho esto, nosotros vamos a introducir una cuenta bancaria. Si quieres añadir un método de pago nuevo, vamos a darle a añadir un método de pago y aquí vamos a poder elegir entre PayPal, vamos a poder elegir cuenta bancaria o tarjeta de crédito o débito. Evidentemente depende del método que utilicemos, vamos a tener unas comisiones u otras y en este caso yo personalmente te recomiendo hacerlo siempre por transferencia bancaria, ya que van a ser las comisiones más bajas. Si quieres saber las comisiones es muy fácil, vamos a tener que hacer clic en conozca nuestras comisiones en la pestaña de aquí, así que vamos a abrirlo en una nueva pestaña y aquí nos van a poner las comisiones asociadas a todas estas compras. Nosotros vamos a tener diferentes comisiones y en este caso la transferencia bancaria es la más barata de todas. Nos van a cobrar hasta 0,15 euros, es decir, 15 céntimos de euro si queremos realizar una transferencia a Coinbase, que es básicamente tirado. Además, recuerdo que hice tutoriales sobre cuentas bancarias que no nos va a cobrar nada por realizar transferencias a plataformas de criptomonedas y que tampoco nos van a bloquear estas transferencias, ya que bancos convencionales como puede ser el Santander, como puede ser el BBVA, a muchas personas se las están bloqueando. Por eso te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que veas el banco N26, el banco de Revolut o el banco de Bybit, que son tres neobancos, bancos digitales que nos permitirán realizar tanto transferencias como depósitos de estos exchanges de criptomonedas entre ellos. De esta manera podremos gestionar el capital de una manera eficiente y efectiva. Una vez hemos elegido nuestro banco, que en este caso yo lo voy a hacer con N26, le daríamos a añadir una cuenta bancaria en euros. Nosotros aquí ponemos el nombre del banco, pondríamos N26, pondríamos el IBAN y pondríamos el código SWIFT o el código BIC de nuestro banco. En este caso yo lo tengo aquí, obviamente censurado por privacidad, y una vez hemos introducido el método de pago, vamos a tener que verificarlo. Para verificarlo nos dice, utilice estos datos para transferir una pequeña cantidad de euros de su cuenta bancaria a Coinbase. Aquí te da el IBAN del destinatario, que es básicamente la cuenta de Coinbase. Te aparece también un código de referencia abajo que vas a tener que introducir para corroborar que esta cuenta es tuya y que la quieres asociar con Coinbase. Y una vez la hayas verificado, podremos realizar los ingresos. Por eso lo que vamos a hacer ahora es viajar en el tiempo, voy a realizar la transferencia, vamos a esperar un día lectivo a que se realice el ingreso en este caso y una vez se haya realizado y se haya verificado la cuenta, vamos a volver para realizar un depósito más grande y que vosotros veáis cómo hacerlo correctamente. Por eso antes de viajar en el tiempo le das un super like, te suscribes inmediatamente y dejas un comentario con tus impresiones de este vídeo. Dicho esto, vamos a viajar en el tiempo y volvemos enseguida. Bien tigres, pues ya hemos viajado en el tiempo, como estáis viendo tengo una sudadera diferente, ahora mismo no estoy vestido igual que ayer y ha pasado literalmente un día desde que hemos hecho la transferencia. Ya me ha llegado la transferencia de prueba, en este caso yo le he metido hasta 120 euros, pero tú puedes meterle más o menos en función de lo que tú quieras. Es cierto que normalmente para la verificación te suelen decir que metas una cantidad relativamente pequeña, pues unos 10 euros, 20 euros, para comprobar que todo el proceso funciona perfectamente. Y una vez comprobado que el proceso funciona perfectamente, pues ya te atreves con más cantidad de dinero.
como estaréis viendo en mi pantalla, ya tengo los 124 euros, porque yo tenía 4,23 euros de antes. Y bueno, aquí abajo vemos el saldo que tengo en euro, porque yo he hecho una transferencia en euro desde el banco N26. También tengo Polygon y tengo otras que saqué de los tutoriales que hice aquí en Aprende y Ganar. Como podéis observar, nosotros ya podremos operar dentro de la plataforma de Coinbase. Si nos apetece comprar criptomonedas, nos vamos a la parte de operar. Y bueno, pues le damos a comprar a la criptomoneda que nosotros estemos interesados en comprar. Pues por ejemplo, vemos comprar hasta un máximo de 120 euros, efectivamente, porque es la cantidad que tenemos. Si queremos comprar 120 euros en Bitcoin, pues le damos a 120 y ya estaría. De todas formas, las comisiones dentro de Coinbase son bastante caras y hice una comparativa entre Coinbase y Coinbase Pro para que le eches un vistazo y veas que en Coinbase Pro las comisiones son mucho más bajas comparada con Coinbase. Así que échale un vistazo a la comparativa que te dejo aquí arriba en las tarjetas, y ya de paso también te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas también para que aprendas a utilizar Coinbase Pro y a comprar y a vender criptomonedas con muy bajas comisiones, que es la versión de trading, la versión Pro, para poder intercambiarlas con unas comisiones súper bajas. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!